Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Vitureira y soy docente del Departamento de Fisiología. Y en el teórico de hoy hablaremos sobre los procesos de aprendizaje y memoria, temática que dividiremos en 3 bloques conceptuales. Entonces, como ustedes bien saben, gran parte de nuestras conductas son aprendidas y nosotros somos lo que somos como individuos, en parte por los diferentes aprendizajes, diferentes experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Así adquirimos conocimiento en sus diferentes formas. Por ejemplo, aprendemos diferentes capacidades motoras, aprendemos diferentes lenguajes y aprendemos, por ejemplo, diferentes códigos de comportamiento social. Entonces, comencemos por definir qué es el aprendizaje y qué es la memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos información sobre el medio que nos rodea. Y la memoria es el conjunto de procesos por los cuales esa información es codificada, almacenada y posteriormente recuperada. Para nosotros como neurocientíficos, conocer estos procesos y los mecanismos celulares y moleculares que los subyacen es fundamental para comprender algunos trastornos del comportamiento, así como de la conducta normal. Existen diferentes niveles de análisis para estudiar el aprendizaje y la memoria. Por un lado, se puede estudiar a nivel comportamental, donde lo que se hace es estudiar un comportamiento observable, ya sea en la clínica con pacientes o bien utilizando animales de experimentación. Por otro lado está el nivel de análisis sistémico, en el cual lo que se estudia son, por ejemplo, cambios en la configuración de las redes neuronales. Tenemos el nivel de análisis celular, en el cual se pueden, por ejemplo, observar cambios a nivel celular o bien en la eficiencia de los contactos sinápticos. Y por último, podemos analizar el aprendizaje y la memoria a través de cambios a través de cambios a nivel molecular. Estos cambios generalmente incluyen estudios en la transcripción génica o bien cambios en la síntesis proteica derivada de estos procesos. Entonces, la memoria se puede dividir en diferentes categorías en función del tiempo en el cual se puede mantener la información. Entonces tenemos un almacén sensorial. Este es un almacén enorme que contiene toda esa información procesada por cada uno de nuestros sentidos en un instante dado, en un instante preciso, ¿sí? Aquí la información es retenida por unos pocos milisegundos. Y entonces la memoria sensorial implica todos los procesos de codificación de estímulos por lapsos de tiempo muy, muy breves. Luego, dependiendo de tanto de las características del estímulo, ¿sí? Y de su relevancia, así como también de procesos de atención y de procesos de motivación que dependen de cada individuo, son propios de cada individuo, esta información puede ser desechada o bien puede pasar a la memoria a corto plazo, donde se mantendrá un tiempo más. La memoria a corto plazo, también conocida como memoria activa, procesa estímulos sensoriales y los convierte en información que será almacenada por periodos breves. Estos periodos breves van, en este caso, en el orden de los segundos a unos pocos minutos. Si el estímulo se repite de manera persistente, la información ya no se almacenará en la memoria a corto plazo, sino que pasará a la memoria a largo plazo. ¿Sí? El proceso entonces por el cual la información pasa de una forma más lábil de memoria a corto plazo, a una forma más permanente de memoria a largo plazo, se conoce como consolidación. Entonces, podríamos decir que la memoria activa o memoria a corto plazo no es en sí un almacén de recuerdos, sino que es más bien un sistema activo que provee información a la memoria a largo plazo. Algunas actividades
por dar un ejemplo, algunas actividades cotidianas en las cuales participa la memoria a corto plazo, podría ser, por ejemplo, el recordar números, una serie numérica, una matrícula, ¿no? Estamos en la calle y por determinada razón vemos pasar un auto y queremos recordar esa matrícula. Ese trabajo, digamos, lo realiza la memoria a corto plazo. Nosotros nos descubrimos en ese momento, seguramente repitiendo para adentro la serie numérica de la matrícula, para poder luego anotarla rápidamente o bien utilizarla, ¿sí? Otra actividad, por ejemplo, en la cual participa la memoria a corto plazo, es para recordar imágenes concretas, ¿no? Por ejemplo, el color de un auto que vimos pasar, ¿sí? Bien. Entonces, a pesar de la brevedad del tiempo en el que la información está disponible en la memoria activa, en la memoria a corto plazo, esta tiene gran relevancia en procesos cognitivos vinculados con el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Ahora bien, decíamos que si el estímulo se repite, la información pasa a un almacén a largo plazo. Entonces, este almacén a largo plazo es un sistema de almacenamiento de información capaz de retenerla por periodos largos de tiempo que puede ir desde algunas horas hasta meses o incluso años, ¿sí? La capacidad de almacenar, esa capacidad de mantener los recuerdos por un largo plazo, depende de varios factores. Alguno de ellos es, por ejemplo, la capacidad de realizar asociaciones, ¿sí? Que se realicen asociaciones que se realizan para retener o mantener la información. Por ejemplo, personas que son capaces de recordar una larga serie numérica, por lo general lo que hacen es asociarlas de una forma en particular. Por ejemplo, las asocian con los cumpleaños que haya la familia, o con, la edad de familiares, etc. ¿Sí? O sea, se asocia esa serie a otro tipo de información. Y por otro, también depende, ¿sí?, de la cantidad de veces que esa información sea recuperada. Es decir, cuanto más veces se recapitule un evento determinado, ¿sí?, o un recuerdo determinado, es mucho más difícil que se olvide. Entonces, por supuesto, para que esta memoria que ha sido almacenada, digamos, tenga sentido ese almacenamiento, lo que nosotros necesitamos es tener la capacidad de recuperar toda esa información almacenada para poder recordarla. Entonces, existen 4 tipos, pero relacionados, de procesamiento de la información. Por un lado está la codificación, que es cuando la información nueva es procesada por primera vez, y como comentábamos anteriormente, es de particular importancia. Los procesos tienen particular importancia en este proceso, los procesos de atención y motivación. Por otro lado está el proceso de consolidación, ¿sí? Que es básicamente la transformación de la memoria de corta duración, esa forma más lábil de memoria, a una forma más permanente, de larga duración. Por otro lado está el almacenamiento, es decir, en el sitio y mecanismos mediante los que la memoria es almacenada y retenida por esos periodos largos de tiempo. Y por último está la recuperación, es decir, poder ser capaz de recordar y de utilizar al menos parte de esa información almacenada. Entonces, ¿qué es el olvido? El olvido, más que una pérdida de información almacenada, es decir, más que una pérdida de memoria, se cree que podría consistir en la incapacidad o bien dificultad de acceder a ella, ¿sí? Olvidar es importante, es esencial para el funcionamiento apropiado de la memoria, ¿sí? Y esa capacidad de poder olvidar datos intrascendentes sobre personas, lugares o objetos ayuda a que no nos abrumen recuerdos sin importancia. Entonces, la memoria a largo plazo se puede dividir en memoria del tipo explícita
o memoria del tipo implícita. Y estas dos formas de memoria son las que discutiremos en la segunda parte del teórico. Pero a definirlas, vamos a definirlas ahora. Entonces, podemos hablar de memoria del tipo explícita o memoria del tipo implícita. La memoria del tipo explícita es también conocida como memoria declarativa, ¿sí? Es un tipo de memoria que está disponible a la conciencia. Se dice que es la memoria para el conocimiento. Y es ese tipo de memoria que puede ser expresada a través del lenguaje. Es decir, si ustedes me preguntan un número de teléfono, ¿sí? Yo puedo recuperar esa información y decirles cuál es el número de teléfono que ustedes me están pidiendo, ¿sí? O podemos ser capaces de recordar, por ejemplo, letras de canciones que escuchamos hace muchísimos años, incluso en nuestra infancia, ¿sí? Podemos recordar diferentes episodios que hemos vivido en nuestras vidas, ¿sí? Y esos episodios podemos comentárselos a otra persona a través del lenguaje, es decir, podemos poner en palabras esos recuerdos, ¿sí? Bien, en cambio, por otro lado está la memoria del tipo implícita, que es una memoria no declarativa, que generalmente no está disponible a la conciencia, y se trata de una memoria para las habilidades, ¿sí? Esta memoria, esta forma de memoria, incluye todas esas habilidades que hemos ido adquiriendo de manera no consciente, como por ejemplo puede ser el andar en bicicleta, ¿sí? Nosotros seguramente, si nosotros pensamos en el momento en el que nosotros aprendimos a andar en bicicleta, o en esos días en que estábamos aprendiendo a andar en bicicleta, seguramente podemos tener recuerdos muy vívidos de qué día era, si era un día de sol, si estaba nublado, la persona con la que nosotros estábamos y que nos enseñó o que soltó el sillín para que nosotros pudiéramos seguir pedaleando. Esos son todos recuerdos que forman parte de la memoria del tipo explícita. Sin embargo, es muy difícil poner en palabras el cómo aprendimos a andar en bicicleta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la correcta postura corporal, ¿sí? Para poder mantener el equilibrio y de qué forma pedaleábamos, a qué velocidad se pedaleaba para poder seguir andando en bicicleta, y realmente el cómo lo logramos es algo que es muy difícil de poner en palabras, ¿sí? Ya que entonces el hecho de andar en bicicleta, ¿sí? Requiere habilidades que, se han ido adquiriendo de manera no consciente. Y esto lo hablaremos más en detalle en la segunda parte de este tema. Bien, entonces mi nombre es Natalia Vitureira y ahora vamos a comenzar con la segunda parte del teórico de aprendizaje y memoria, donde vamos a profundizar en la comprensión de las dos grandes formas de memoria a largo plazo, conocidas como la memoria del tipo explícita, es decir, como decíamos en la primera parte del teórico, es una memoria del tipo declarativa, es decir, que son aquellos recuerdos que se pueden poner en palabras y que están disponibles a la conciencia, ¿sí? Y también profundizaremos en los procesos de memoria del tipo implícita, es decir, aquel tipo de memoria que es no declarativa y que incluye el entrenamiento de las habilidades, ¿sí? Entonces, grandes avances en el conocimiento sobre el almacenamiento y la recuperación de la memoria del tipo explícita e implícita se obtuvieron mediante el estudio de pacientes con amnesia. Como pueden ver en esta tabla, las causas de la amnesia pueden ser muy variadas, ¿sí? Desde pacientes que presentaban tumores cerebrales, ¿sí? O bien pacientes con algún tipo de trauma, o que habían sufrido cirugías o infecciones, ¿sí? Pero, como vemos en la tabla, ¿sí? Y si se fijan, en la mayoría de los casos, como podemos ver aquí a la derecha, la región afectada o dañada es el lóbulo temporal medial. Uno de los pacientes que generó un gran aporte
Uno de los pacientes que generó un gran aporte al conocimiento sobre la memoria del tipo explícita e implícita fue H&M, ¿sí? Por las iniciales de su nombre. H&M era un varón de 27 años al momento de la cirugía, ¿sí? H&M de pequeño, a la edad de 9 años, sufrió un accidente, ya que fue atropellado por una bicicleta, quedando con un trastorno convulsivo crónico, ¿sí? H&M sufrió durante muchísimos años crisis convulsivas bilaterales del lóbulo temporal medial, que eran resistentes al tratamiento, y como consecuencia de ello era incapaz de realizar, de trabajar, ¿sí? O bien de llevar una vida normal. Por lo tanto, se decidió realizar una intervención quirúrgica. Era una intervención quirúrgica bastante delicada, ya que involucraba la extirpación bilateral de partes de los lóbulos temporales, ¿sí? Que incluyen la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino y parte del área de asociación multimodal de la corteza temporal. Es decir, una extirpación muy, muy grande. Luego de la intervención, H&M logró controlar las crisis convulsivas, sin embargo, quedó con un déficit de memoria que era bastante específico, ¿sí? Se caracterizaba por la incapacidad de incorporar nueva información. Ahora bien, veremos qué tipo de información es a la que nos estamos refiriendo. Entonces, aquí arriba pueden ver una representación esquemática de lo que sería básicamente la vida de H&M desde su nacimiento en 1926 hasta, bueno, está graficado hasta el año 2000, ¿sí? Y pueden ver que en 1953 fue cuando se realizó la cirugía, ¿sí? Luego de la cirugía, H&M presentaba una memoria a corto plazo del tipo normal, ¿sí? Que podía durar unos segundos, unos minutos. La memoria a largo plazo estaba conservada, ¿sí? Para algunos acontecimientos que habían ocurrido antes de la intervención, ¿sí? Por ejemplo, tenía recuerdos muy vívidos de ciertas vivencias que había experimentado de pequeño, reconocía a sus familiares, a sus amigos, ¿sí? A todas esas personas o eventos que habían sucedido antes de la operación, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Que es lo que pueden ver aquí en verde, ¿sí? Mantenía la inhabilidad, perdón, de retener más allá de minutos información nueva sobre personas, lugares y objetos, ¿sí? Es decir, que tenía afectada, ¿sí? La memoria del tipo explícita, ¿sí? Particularmente lo que se veía afectado era la incapacidad, mejor dicho, la capacidad de transferir la nueva memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Proceso que comentamos en la primera parte del teórico, que se conoce como consolidación de la memoria, ¿sí? Es decir, H&M, luego de la operación, tenía que ir a su médico tratante, ¿sí? Médico que él le hacía diversos controles, y cada vez que iba a su médico, ¿sí? Se presentaba como si fuera la primera vez que lo veía, ¿sí? O sea, era incapaz de recordar a su médico, ¿sí? O a cualquier persona que conocía luego de la operación, ¿sí? Y también presentaba una memoria espacial afectada, ¿sí? También tenía como problemas a la hora, por ejemplo, de seguir la línea por ejemplo, si miraba la televisión, ¿sí? Podía ir recordando por unos minutos lo que iba viendo, ¿sí? Y seguir la línea de lo que iba pasando en una película, por ejemplo, pero si venía la propaganda, si venían los comerciales, ¿sí? Cuando volvía la película ya no se acordaba en qué punto estaba, ¿sí? Bien. Ahora bien, sin embargo, era capaz de aprender o incorporar gran cantidad de información a través de un proceso que no es necesariamente consciente, que se conoce como el aprendizaje motor, ¿sí? De esta forma, cuando a H&M se le pedía que siguiera el contorno de una estrella, que la pueden ver aquí dibujada a la izquierda, se les pedía que hiciera esta tarea, que es el seguir el contorno de esta estrella sin salirse de los límites de la misma, ¿sí? Mientras que mira su mano en un espejo, ¿sí? Lo que se observa, y esta tarea la realizaba un día, después la realizaba al día siguiente, y así sucesivamente, hasta hacer, no sé, por decir algo,
5, 6, 7, 8 intentos de la misma tarea, lo que se veía era que a medida que iban aumentando el número de intentos, los errores que realizaba H&M disminuían, ¿sí?, en el tiempo. Esta puede considerarse una gráfica de desempeño, y veía que el desempeño de H&M al realizar esta tarea mejoraba muchísimo, ¿sí? Es decir, que el número de errores disminuía en el tiempo, ¿sí? O bien el número de intentos, ¿sí? Y esto era comparable a cualquier otra persona, a una persona normal, ¿sí? Entonces, H&M tenía conservada un tipo de memoria que involucra tareas de naturaleza refleja más que reflexiva, ¿sí?, y que no requiere el conocimiento o procesos cognitivos complejos, como puede ser la comparación y la evaluación. Y así fue como H&M realizó un gran aporte al conocimiento sobre el almacenamiento de la memoria, en particular de la memoria del tipo explícito. Bien, ahora, la lesión quirúrgica en el lóbulo temporal medial, en el lóbulo temporal medial realizada H&M engloba un cierto número de regiones, o sea, gran cantidad de regiones. Entonces, para poder estudiar más en detalle la participación de cada una de estas regiones y su contribución a la memoria del tipo explícita, ¿sí?, ha sido de gran importancia la utilización de animales de experimentación, ¿sí? Por ejemplo, lo que se ha realizado son lesiones selectivas en monos, ¿sí?, donde básicamente se lesiona una región específica y se evalúa la contribución de esta región en la memoria del tipo explícito. Y gracias a ello es que hoy conocemos lo que se conoce como circuito de información. Así se ha visto que el conocimiento almacenado como memoria del tipo explícita o declarativa se adquiere primero a través del procesamiento de la información en las áreas de asociación polimodal de la corteza cerebral, ¿sí?, que codifican la información visual, auditiva y somática, ¿sí? Toda esta información que se codifica en esta zona, ¿sí?, es transportada en bloque, ¿sí?, hacia la corteza entorrinal, ¿sí? Y una vez que llega a la corteza entorrinal, es transportada al hipocampo, ¿sí? El hipocampo, entonces, constituye una estación transitoria en el camino a la memoria a largo plazo. Es decir, es donde esa forma más lábil de memoria, la memoria a corto plazo, ¿sí?, pasa, se consolida y se convierte en memoria a largo plazo. Una vez que se da este proceso de consolidación, la información vuelve en bloque a la corteza entorrinal. Por lo tanto, esta corteza tiene una función principal, tanto en la vía de entrada como de salida al hipocampo, y la información, una vez más, se transporta hacia las áreas de asociación polimodal de la corteza. Es entonces en estas áreas de asociación polimodal del neocórtex donde se da el almacenamiento de la información. Entonces, la memoria del tipo explícita se puede dividir en lo que se conoce como memoria semántica y memoria episódica. La memoria semántica se conoce como la memoria para los hechos, es toda esa información sobre, por ejemplo, el significado de la palabra, ¿sí?, asociaciones entre palabras, conceptos, o sea que básicamente es todo eso que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida a través de los libros, en la escuela, en la universidad, etc. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que el aceite es menos denso que el agua, ¿sí? Y sabemos que, no sé, el 19 de junio es el natalicio de Artigas, ¿va? Así como también sabemos que las vesículas sinápticas contienen neurotransmisores, ¿sí? Es decir, la memoria semántica, memoria de los hechos. Por otro lado está la memoria de los sucesos, ¿sí?, que abarca, o memoria episódica, que abarca toda esa información sobre las diferentes experiencias personales que han ido ocurriendo en un lugar determinado, en un tiempo concreto, a lo largo de nuestra vida. Si es toda esa información que almacenamos
sobre personas, lugares, objetos, ¿sí? Ambos tipos de memoria, tanto la semántica y episódica, son son parte de la memoria explícita y por lo tanto involucran al lóbulo temporal medial. Bien, entonces hablemos un poco de la memoria, del almacenamiento de la memoria del tipo semántica. Como decíamos, la memoria del tipo semántica abarca el conocimiento de los objetos, de los hechos y los conceptos, ¿sí? No hay un almacén único para el conocimiento semántico, sino que este conocimiento, toda esa información semántica, está distribuido en la neocorteza, ¿sí? Y cada vez que el conocimiento sobre algo en particular es recordado, el recuerdo se construye a partir de diferentes fragmentos de información, ¿sí? Entonces, el correcto almacenamiento de esta memoria semántica depende básicamente de asociaciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestra vida, a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo porque creo que siempre todo queda más claro con ejemplos, ¿sí? Yo ahora les muestro esta imagen de un elefante, ¿sí? Y les pido que vean la imagen y me comenten cosas que ustedes sepan del elefante. Entonces, seguramente lo primero que empiecen a comentar, ¿sí? Son cosas que ustedes ven directamente en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, que es un animal muy grande, ¿sí? Que tiene orejas muy grandes, que tiene una trompa y colmillos, ¿sí? Pero también sabemos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a asociar, ¿sí? Diferentes fragmentos de información. Sabemos que, por ejemplo, estos colmillos son de marfil, ¿sí? Y eso no me lo está diciendo la imagen, o sea, yo lo sé, lo aprendí, ¿sí? Que estos colmillos son de marfil, que de hecho lamentablemente existen cazadores que matan a estos elefantes o sacrifican a estos elefantes para poderse quedar con el marfil y venderlo, ¿sí? También, ahora que veo la forma del elefante y lo grande que es, pienso que, bueno, hay elefantes, por ejemplo, los de la India, que son más pequeños que los de África, etc. Como que, digamos que esta experiencia visual, ¿sí? De enfrentarme a una imagen de un elefante, ayuda a asociar diferentes formas de conocimiento, ¿sí? Y de hecho la simple palabra elefante, lo que hace es asociar diferentes fragmentos de información que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Bien, asimismo, ¿sí? Debido a que esta información la información sobre una palabra determinada, ¿sí? O en este caso una imagen determinada, está asociada a diferentes formas de conocimiento, ¿sí? E involucra diferentes fragmentos de información, se ha visto entonces que el daño en un área específica de la corteza cerebral puede provocar pérdida de un tipo de información específica, ¿sí? Y no de otra, ¿sí? Y por lo tanto, fragmentación del conocimiento, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, se ha visto que en pacientes con agnosia visual asociativa, ¿sí? Debido a una lesión en el córtex parietal posterior, se ha visto que cuando a estos pacientes se los enfrenta, por ejemplo, a un dibujo, ¿sí? De un sobrecito, por ejemplo, como en este caso pueden ver a la izquierda, un sobrecito de té, ¿sí? El dibujo de un anillo, o viendo una pluma, y a estos pacientes se les pide una tarea muy concreta. Por un lado, que dibujen, ¿sí? O sea, que copien el dibujo que están observando, y por otro lado, que nombren, ¿sí? Al objeto, ¿sí? Y se ha visto que estos pacientes son capaces de hacer una copia muy exacta del modelo que se les presentó, ¿sí? Como pueden verlo aquí, aquí o aquí, pero que sin embargo son incapaces de nombrar, ¿sí? De nombrar a estos objetos, ¿sí? Por otro lado, se ha visto que pacientes con agnosia visual aperceptiva, ¿sí? Debido a daños específicos en los lóbulos occipitales, se le pide este mismo tipo de tareas, es decir, que a ver si son capaces de copiar,
¿sí? Imágenes como muy, muy sencillas, ¿sí? Como estas, que pueden ver aquí a la izquierda, ¿sí? Y después nombrar el objeto que visualizan estas imágenes, y se ha visto que en este caso, estos pacientes son incapaces, ¿sí? de realizar una copia manual de estos objetos, pero sí son capaces de mencionarlos, ¿sí? Por lo tanto, lo que se obtiene en cada uno de estos casos es lo que se conoce como fragmentación del conocimiento, es decir, se mantienen cierta información sobre un objeto determinado, pero se pierde otro, ¿sí? Y de hecho, estos estudios en estos pacientes con agnosias visuales, asociativas y aperceptivas, muestran que el conocimiento verbal y visual implica diferentes circuitos. Bien, entonces, en cuanto a la memoria del tipo episódica, es decir, que es esa memoria de sucesos donde se almacena la información sobre experiencias personales que han ido ocurriendo a lo largo de nuestra vida, se ha visto que tanto la codificación como el almacenamiento de esa memoria involucra las áreas de asociación de la corteza prefrontal, ¿sí? Aquí se pueden ver, se puede ver el resultado de tomografías, ¿sí? En pacientes a los cuales se le ha dado dos tareas concretas, ¿sí? En la parte superior, donde se estudia la codificación, básicamente lo que se hace para estos pacientes es darle un listado de palabras y se le pide que las memorice, ¿sí? Entonces luego se les pide que, que, que repita las palabras que han memorizado, ¿sí? Y se realiza la tomografía, ¿sí? Entonces lo que se observa es que hay una activación, ¿sí? Que hay actividad en la corteza prefrontal izquierda, ¿sí? Bien. Por otro lado, ¿sí? Cuando a esos pacientes, después de que se ha realizado esa codificación, es decir, que se le ha dado el listado, ¿no? de palabras y que ellos están memorizando esas palabras, ¿sí? Y se estudia esa codificación, que es la que vimos en la parte superior, después lo que se pide, ¿sí? Básicamente es que recuerden esas palabras, ¿sí? Después de un tiempo, ¿no? Les dicen, bueno, a ver, ahora, ¿qué palabras son las que lograste memorizar? ¿No? Esos pacientes recuperan esa información y durante el proceso de recuperación es que se realiza una nueva tomografía, ¿sí? Y lo que se observa, ¿sí? Que la recuperación de recuerdos, el recordar, ¿sí? Involucra la actividad de la corteza, principalmente de la corteza prefrontal derecha, como se puede ver aquí. Entonces, podemos decir, a modo de resumen de esta parte, es que no existe un almacén de memoria único, ¿sí? Sino que el conocimiento tiene múltiples representaciones en el cerebro a las que se puede acceder de forma independiente, ¿sí? Y que tanto el conocimiento semántico como el conocimiento episódico, ¿sí? Es decir, el conocimiento eh, almacenado como memoria del tipo explícita, ¿sí? Son el resultado de 4 tipos de procedimientos relacionados, ¿sí? Que son la codificación de la información, la consolidación de la memoria, el almacenamiento y la recuperación de la información. Bien. Entonces, ahora vamos a profundizar un poco en lo que se conoce como memoria del tipo implícita, ¿sí? La memoria del tipo implícita, como habíamos dicho anteriormente, no depende directamente de procesos cognitivos conscientes, ¿sí? Sino que se construye lentamente a través de la repetición de ensayos y se expresa en la ejecución y no en las palabras, ¿sí? Y diferentes formas de memoria implícita se adquieren a través de diferentes formas de aprendizaje y, como podemos ver en el esquema inferior, involucra a diferentes regiones cerebrales, ¿sí? Podemos ver 4 grandes formas de memoria implícita, que es
la sensibilización o priming. Ahora más adelante hablaremos un poco de cada una de ellas. Sensibilización o priming, que involucra circuitos de la neocorteza, ¿sí? La memoria de procedimiento, ¿sí? Que involucra el estriado, y después lo que se conoce como formas básicas de aprendizaje, que son el aprendizaje asociativo y aprendizaje no asociativo, ¿sí? Que involucran tanto al núcleo amigdalino y el cerebelo, como a las vías reflejas respectivamente. Bien, entonces hablemos un poquito sobre qué es la sensibilización, o qué es el priming. Bien, entonces el priming es cuando la exposición a un determinado estímulo, o determinados estímulos, influye en la respuesta a estímulos que se van a presentar con posterioridad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo que les esquematicé aquí, ¿sí? Si a una persona le pedimos que lea esta lista de palabras, ¿sí? Que contiene agua, texto, mesa, silla, tablero, flores. Le pedimos simplemente que la lea, ¿sí? Y a cabo de un rato le pedimos que participe en un juego de completar palabras, ¿sí? Yo le pongo, por ejemplo, las letras jue, y tiene que completarlo con lo que quiera para formar una palabra, la letra lis, las letras tab, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la posibilidad de que esta persona, cuando yo le pongo la letra, cuando yo le pongo tab, ¿sí? Lo complemente como tablero, ¿sí? La probabilidad de que haga esto es mucho mayor si la palabra tablero formaba parte de la lista que se presentó con anterioridad, ¿sí? Es decir, en este caso, la exposición previa a la palabra tablero está influyendo en la respuesta que está dando esa persona en este ejercicio. Bien. Por otro lado, otra forma de memoria implícita es la memoria del tipo procedimental. Esta es una forma de memoria implícita que participa en el recuerdo de las habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar una tarea, ¿sí? E involucra la repetición sistemática de una actividad compleja, ¿sí? Y se requiere de esta repetición sistemática, ya que se requiere que los circuitos neuronales implicados en la ejecución de esa tarea lleguen a trabajar de forma conjunta, coordinada y de cierta manera automática, ¿sí? El ejemplo clásico que podemos dar es el ejemplo de andar en bicicleta, ¿sí? O bien aprender a manejar, ¿sí? Nosotros al principio, ¿sí? Por ejemplo, de aprender a manejar, tenemos que estar prestando atención, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Sobre cómo apretar el freno, o bien la caja de cambios, cuándo poner primera, hacerlo junto con el embrague, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a medida que nosotros repetimos esa tarea, ¿sí? Esa capacidad, esa habilidad se va mejorando, por supuesto, ¿sí? Y hasta que finalmente se realiza, ¿tá? Y se realiza tan bien y de forma que involucra a todos los circuitos neuronales implicados, y se hace de forma casi automática. Es decir, hoy por hoy, después de hace ya unos 20 años que manejo, y por lo tanto yo no estoy pensando cuando manejo, ¿sí? Cuándo tengo que poner primera, cuándo segunda o cuándo tercera, ¿sí? Y cuál de los tres pedales es el que yo tengo que presionar para poner un cambio, ¿sí? Es decir, que se adquiere a través de la repetición sistemática de una actividad compleja. Por otro lado, la memoria del tipo implícita puede ser tanto no asociativa como asociativa, ¿sí? En el aprendizaje no asociativo, el individuo aprende sobre las propiedades de un único estímulo, ¿sí? Y tenemos dos formas de memoria o de aprendizaje no asociativo, ¿sí? La habituación, ¿sí? Que es la disminución de la respuesta a un estímulo que es inocuo, ¿sí? Cuando este estímulo se presenta repetidas veces en el tiempo. Y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de que, bueno, llega fin de año, por ejemplo, y
tenemos al vecino de al lado que comienza a tirar bombas brasileras, ¿sí? La primera vez que tira la bomba brasilera, nosotros nos sobresaltamos, ¿no? Nos ponemos como atentos y a ver, esto, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero si el vecino continúa tirando bombas brasileras, seguramente nosotros terminemos adaptándonos, habituándonos a ese sonido, que sí nos puede resultar molesto, pero en realidad es un estímulo totalmente inocuo, porque no nos daña en absoluto, ¿sí? Entonces, cuando este estímulo se repite en el tiempo, y nosotros vemos que de hecho no nos afecta directamente, o es inocuo para nuestro organismo, bueno, nos terminamos habituando, ¿sí? Entonces hay una disminución de la respuesta. Por otro lado está la sensibilización, ¿sí? Que es la respuesta potenciada a una amplia variedad de estímulos, en este caso, después de la presentación de un estímulo intenso o nocivo, ¿sí? Es decir, si yo me lastimo por alguna razón el hombro, ¿sí? Estímulo nocivo, ¿sí? Me lastimo el hombro, y estoy pasando por un lugar donde hay mucha gente, ¿sí? Y alguien me roza el hombro, seguramente yo reaccione como de forma como un poco como exagerada, como potenciada, ¿sí? Ya que anteriormente se presentó este estímulo nocivo, ¿sí? O este daño en el hombro, ¿sí? Entonces es una respuesta potenciada, ¿sí? A una amplia variedad de estímulos, ¿sí? Luego de la presentación de un estímulo nocivo. Bien, por otro lado, tenemos lo que se conoce como aprendizaje asociativo, ¿sí? Que es cuando el individuo aprende sobre la relación entre dos estímulos, o entre un estímulo y una conducta, ¿sí? Esto se basa en el tipo de aprendizaje en el cual se considera que uno aprende una vez que es capaz de asociar ideas, ¿sí? Y este involucra el condicionamiento clásico, condicionamiento de Pavlov, que lo vamos a ver ahora a continuación, y el condicionamiento operante. Bien, entonces el condicionamiento clásico de Pavlov, los estudios de Pavlov básicamente se centran en comprender justamente eso, que el aprendizaje se da una vez que se asocian dos estímulos o una vez que se asocian ideas. Bueno, Pavlov básicamente lo que hacía entonces era estudiar la relación entre dos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, en esta representación esquemática ustedes pueden ver un primer estímulo, ¿sí? Que es un estímulo incondicionado, que genera una respuesta potente, ¿sí? Es decir, si nosotros le ofrecemos un hueso a un perro, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el perro va a salivar, ¿sí? O sea, presentamos un estímulo que genera una respuesta, ¿sí? Por otro lado, se presenta otro tipo de estímulo, que puede ser una amplia variedad de estímulos, que son estímulos neutros, ¿sí? En el cual, por ejemplo, una campana, que si nosotros hacemos sonar la campana, el perro no se va a generar la respuesta que nosotros observábamos, es decir, no va a haber salivación en este caso, ¿sí? Tal vez al perro le resulte molesto el estímulo, ¿sí? Pero no se va a generar la respuesta anterior, ¿sí? Ahora bien, lo que observaba Pavlov, y como forma de confirmar la asociación o la relación entre dos estímulos, ¿sí? Era que durante el condicionamiento lo que se realizaba era, bueno, ahora se presenta eh, el estímulo, el estímulo neutro, es decir, la campana, ¿sí? Y luego, en rápida sucesión, ¿sí? Se presenta el hueso, ¿sí? Campana y hueso. ¿Qué sucede? Que el animal va a salivar, ¿sí? Se va a ver que es un tipo también de respuesta incondicionada. Esto es durante el condicionamiento, ¿sí? Después de pasado el condicionamiento, es decir, después que durante sucesivas veces al perro se le presenta la campana y el hueso, ¿qué sucede? Sucede que si a este animal le presentamos solo la campana, ahora ya no es un estímulo neutro, es un estímulo condicionado, ¿sí? Si se presenta solo la campana, el animal va a salivar. ¿Por qué?
porque el animal, en este caso, aprende, ¿sí?, a predecir acontecimientos que son muy importantes en su medio. Es decir, el animal, en este caso el perro, aprendió que una vez que viene la campana, viene la comida. ¿Sí? Por eso, incluso en ausencia del estímulo incondicionado, ¿sí?, el perro saliva. Es decir, que el estímulo, en este caso la campana, se vuelve una señal anticipadora, ¿sí?, del estímulo incondicionado. ¿Sí? Por supuesto que el condicionamiento es fundamental, que la presentación del estímulo de la campana se dé en rápida sucesión con el estímulo incondicionado. ¿Sí? Lo que puede suceder, ¿sí?, es que si el estímulo, en este caso la campana, ¿sí?, condicionado en este punto, luego por mucho tiempo o reiteradas veces se empieza a presentar sin el estímulo incondicionado, sin el hueso, ¿sí?, lo que sucede es un mecanismo de adaptación y el animal va a dejar de salivar. ¿Sí? Y no es que el animal se haya olvidado de lo que había aprendido. No, es que el animal de hecho ahora aprendió otra cosa. ¿Sí? No es un olvido. El animal aprendió algo nuevo. Ahora aprendió que de hecho, por más que suene la campana, no viene el hueso. ¿Sí? Bien, entonces esta forma de aprendizaje es fundamental, como decíamos anteriormente, para que el animal pueda aprender a predecir acontecimientos importantes de su medio. Es fundamental en la naturaleza misma. ¿Sí? Si un animal aprende que después de los truenos viene la lluvia, ¿sí?, seguramente tenga tiempo para cobijarse. ¿Sí? Y así con diferentes tipos de estímulos o de relaciones entre estímulos. ¿Sí? Ahora bien, por último vamos a ver la última forma de aprendizaje asociativo, que es el condicionamiento operante. ¿Sí? Este condicionamiento también se centra en la asociación de ideas, y en este caso lo que implica es la asociación entre una conducta y sus consecuencias. ¿Sí? Para poder estudiar este condicionamiento operante, o para que sea observable, uno de los estudios que se hace es, por ejemplo, al trabajar con ratones de laboratorio, ¿sí?, se puede poner al animal en una caja y que esta caja luego salgan dos brazos. ¿Sí? Podemos hablar de lo que se conoce como reforzamiento positivo o bien reforzamiento negativo. ¿Sí? El reforzamiento positivo, lo que se hace es, en uno de esos dos brazos, poner comida. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? El animal va a salir una vez, va a encontrar que en este brazo, ¿no?, de aquí, hay comida. Luego irá alguna vez para este lado, pero la probabilidad de que este animal termine recorriendo mayor número, o termine mayor número de veces en este brazo, en el cual hay comida, es mucho mayor. ¿Sí? Y de hecho, luego se observa, después de un tiempo, ¿sí?, o después de varios intentos, lo que se observa es que incluso cuando al animal se le saca la comida de este brazo, el animal sigue eligiendo este brazo. ¿Sí? Porque recuerda, ¿sí?, que en esta zona había algo que le resultaba interesante. ¿Sí? Bien, el reforzamiento positivo es la misma lógica, ¿sí?, solo que en este caso, en vez de ponerle comida, ¿sí?, se le pone, se le da un shock eléctrico. ¿No? O sea, cada vez que el animalito llega a ese brazo o a esa plataforma, ¡pum!, tiene una pequeña descarga eléctrica. ¿Sí? Así que el animal, a la medida que van aumentando el número de experimentos, ¿sí?, y él va una vez a ese brazo, dos veces a ese brazo, después el animal siempre va a terminar eligiendo el otro brazo. ¿Sí? Incluso cuando ya no se le está dando esa descarga eléctrica, el animal, por supuesto, sigue eligiendo el brazo contrario. ¿Por qué? Porque aprendió que en la otra zona, ¿sí?, el hecho de ir para ahí era un comportamiento que no era favorable, ¿sí?, y que le generaba consecuencias negativas. Entonces optaba por ir hacia el otro lado.
Bien. Entonces, con esto damos finalizada la segunda parte del teórico de aprendizaje y memoria, ¿sí? Y a continuación, en el siguiente video, nos centraremos en los mecanismos celulares y moleculares del aprendizaje y la memoria. Bueno, muchas gracias.